En el episodio de hoy hablaremos sobre un grupo particular de mujeres, las geishas. Ellas afirman tajantemente que no son prostitutas, y así también lo certifica la ley japonesa. A partir de 1958, cuando la prostitución fue ilegal en Japón, ellas no tuvieron ningún problema, a diferencia de burdeles que tuvieron que camuflarse por medio de spas y baños turcos. Quédate con nosotros para saber un poco más de estas mujeres fascinantes. Antes, no olvides suscribirte y si te gusta el video, dale like. Bienvenidos a Hombre Historia. En realidad, lo sagrado y lo profano, el arte y la prostitución, anduvieron revueltos durante mucho tiempo en la cultura nipona. Geisha significa artista o persona que domina un arte. Siglos antes de que se acuñara el término, ya existían mujeres que vivían del espectáculo, como las bailarinas que actuaban para los samuráis en el siglo XII. Por lo general, y durante mucho tiempo, en Japón, las mujeres que interpretaban música o bailaban en público solían ser sacerdotisas, camareras o meretrices. Sin embargo, debido a que las sacerdotisas de los templos sintoístas debían ser vírgenes, poco a poco a las meretrices se las empezó a asociar con el canto y el baile. También, no era raro ver meretrices trabajando en las casas de té de los alrededores, que acogían a viajeros con ganas de diversión. Se dice que Izumo no Okuni fue la primera bailarina célebre de Japón. Era, o al menos se aseguraba ser, una de estas sacerdotisas sintoístas. Hacia el año 1603 formó la primera compañía de teatro de la que se tenía noticia, reclutando a sus coristas entre mujeres de dudosa reputación de Kioto. Aunque inspiradas en el folclore religioso tradicional, sus danzas resultaban intensamente provocativas, tanto que, a menudo, los espectadores terminaban peleándose a golpes por estas actrices. Para intentar parar esto, en el año 1628, el shogun prohibió el teatro femenino, decretando que las interpretaciones fueran realizadas exclusivamente por hombres adultos. Las numerosas seguidoras de Okuni buscaron nuevas formas de ganarse la vida, bien como instructoras de música y danza en casa de nobles samuráis, también como prostitutas con o sin licencia. Las licencias eran necesarias para todo en la rígida organización del periodo Edo, incluso para abrir un burdel. Durante el siglo XVII, en las afueras de las principales ciudades de Japón, se erigieron barrios amurallados dedicados por entero al placer. Para los hombres que los frecuentaban, eran auténticos paraísos. Allí podían relajarse, beber, conversar e incluso enamorarse. Todo un lujo en un país donde los matrimonios eran concertados y nadie esperaba una chispa de pasión entre los esposos. El éxito de estos barrios fue arrollador, gracias al auge de una nueva clase social, los shonin, o mercaderes, que sería algo análogo a la burguesía. Sin embargo, formalmente la sociedad seguía dividida en castas feudales. El pueblo debía besar el suelo al paso de los grandes señores y los samuráis tenían derecho a rebanar el cuello de cualquier individuo de rango inferior. En esta escala social, los shonin o comerciantes estaban por debajo de los campesinos, pero en la práctica muchos mercaderes rivalizaban en opulencia con las familias de la nobleza. En los barrios de placer, en cambio, la cuna no importaba, solo contaba el dinero. Era un mundo mágico donde por unas horas los plebeyos vivían como señores, adulados y mimados hasta la exageración por muchachas ataviadas como princesas. Un estilo de vida hecho de ilusiones fugaces, a tal punto que en el año 1661 el escritor Ryōi Asai bautizó a estos lugares como ukiyo, que quiere decir un mundo flotante. Por otro lado, para las mujeres, la vida en estos mundos flotantes no era ningún cuento de hadas. Tenían terminantemente prohibido pisar el exterior y estaban sujetas a contratos muy rígidos y deudas inagotables que las obligaban a trabajar hasta el final de su juventud. Generalmente eran hijas de campesinos que ante la necesidad las cedían a cambio de un poco de dinero, convencidos
de que en ese mundo al menos tendrían asegurado un techo, comida y ropa. Llegaban siendo niñas y pasaban sus primeros años trabajando como criadas. La mayoría acababa sentadas tras las celosías de los burdeles comunes, esperando a ser escogidas por un transeúnte. Pero si eran especialmente bonitas y demostraban talento, podían empezar como aprendices acompañando a las grandes prostitutas, a modo de séquito, y convertirse a su vez en una de alto rango. Estas mujeres únicamente estaban al alcance de los más poderosos, y aunque vivían confinadas y endeudadas como las demás, eran verdaderas estrellas mediáticas. Aparecían retratadas en los ukiyo-e, estampas románticas, populares incluso entre las amas de casa. Envueltas en capas y capas de vistosas telas, ceñidas con gigantescos fajines anudados por delante, causaban sensación. Las grandes damas respetables copiaban sus peinados, un empeño nada fácil, con sus geometrías imposibles y su profusión de peinetas, pasadores, pompones, campanillas y abalorios, que hasta la mismísima María Antonieta le habrían parecido interesantes. Estas mujeres debían poseer ingenio y talento en danza, música y poesía para poder agasajar a sus clientes. Por supuesto, también se las adiestraba con las habilidades de la cama y a menudo eran ávidas coleccionistas de ilustraciones eróticas explícitas. No era fácil llegar a ser una de ellas y tampoco lo era convertirse en su amante. Se pagaba mucho dinero por la mera compañía. Por otro lado, para ganarse sus favores era preciso cortejarlas. Podían permitirse el lujo de rechazar a un cliente y jamás se acostaban con ninguno antes de la tercera cita. No vivían únicamente de la intimidad frívola, sino de ofrecer romance. Con el tiempo, estas mujeres de lujo se concentraron en la seducción y dejaron las artes musicales en manos de los hombres, que entretenían a los demás clientes bailando, tocando música o haciendo chistes subidos de tono. Fuera de los barrios oficiales, la prostitución era ilegal. Por supuesto, eso no implica que no existiera. Habían mujeres que ofrecían estos servicios en casas de té y en baños públicos. También proliferaban las bailarinas adolescentes cuyos favores a veces se podían comprar. Pero no fue hasta el año 1750 que una mujer se autodenominó geisha. Su nombre era Kikuya y era una prostituta ilegal del barrio de Fukagawa, en Edo. Se autodenominó así para dignificar su profesión, promocionando su talento para el canto y la danza. Alentadas por su éxito, muchas mujeres siguieron su ejemplo. Pronto, estas nuevas geishas comenzaron a hacer furor. Eran mujeres más independientes que las prostitutas oficiales. Estaban sujetas a menos formalidades y entretenían mejor a su clientela. A regañadientes, los distritos oficiales decidieron conjurar esta amenazadora competencia contratando a sus propias geishas. Le impusieron estrictas normas. Solo podían lucir 3 adornos en el cabello, mientras que sus kimonos debían anudarse a la espalda y ser mucho menos vistosos que los de las prostitutas. Y lo más importante, debían limitarse a cantar y bailar. Bajo ningún concepto podían tocar a un cliente. En principio, todas estas medidas que pretendían proteger el negocio de la prostitución legal sirvieron únicamente para hacer a las geishas mujeres más sobrias, más elegantes y más respetables a los ojos de los demás, en comparación con las prostitutas. Hacia el año 1800, el número de geishas aumentó significativamente. La palabra pasó a designar exclusivamente a mujeres elegantes. Incluso, cuando se hacían redadas para combatir a la prostitución en los barrios ilegales, las geishas no eran tomadas en cuenta. A mediados del siglo XIX, la compañía de las geishas se hizo tan popular que parecía ser un ritual. Una velada elegante con una de ellas consistía en que el cliente, solo o con invitados, pasaba la primera parte de la noche en una casa de té, bebiendo sake y tal vez cenando. 2 o 3 geishas llenaban su taza y lo mantenían entretenido con música, baile y una conversación amena. También podían contratarse los servicios de un bufón. Alrededor de la medianoche, las geishas y el bufón acompañaban al cliente al burdel,
donde éste tenía ya una cita previamente concertada con una prostituta oficial, que disponía de un pequeño apartamento espléndido y decorado. Por otro lado, las geishas se retiraban en cuanto la pareja entraba en el dormitorio. Sin embargo, sería un error concluir que las geishas eran criaturas virginales, pues éstas podían y pueden tener amantes. Por ello, hasta mediados del siglo XX, dos grandes fuentes de ingresos complementaban el sustento de una geisha. El primero consistía en ofrecer a un cliente selecto la oportunidad de desvirgar a una iniciante geisha de 14 o 15 años de edad. El segundo, y es el más duradero, era el vínculo con un protector o amante oficial. Este amante costeaba el vestuario y las lecciones de su protegida, y si era lo bastante rico, adquiría una vivienda para ella, a menudo con la aprobación de la esposa de este hombre. Mantener a una geisha era un símbolo de estatus en la alta sociedad nipona. Ambas situaciones implicaban ir más allá de una simple compañía. La virginidad se vendía discretamente al mejor postor. Para señalar su paso a la madurez, las geishas cambiaban de peinado y recibían felicitaciones de sus compañeras de gremio. A medida que las antiguas prostitutas pasaban de moda y se extinguían, las geishas ocupaban lugares cada vez más cercanos al poder, a tal punto que el papel que desempeñaron en el fin del shogunato y de la restauración Meiji fue crucial, convertidas en confidentes de los hombres más poderosos de la nación, que con mucha discreción apoyaron a los restauracionistas en más de una ocasión. En el año 1929 había alrededor de 80.000 geishas trabajando en todo Japón, pero sería la Segunda Guerra Mundial quien sacudiría los frágiles cimientos de su mundo. Obligadas a trabajar en fábricas por el bien de la patria, se dispersaron y mezclaron con las demás mujeres. Otras, en cambio, huyeron al campo. Durante la ocupación estadounidense, su reputación se desplomó. Los soldados americanos, ajenos a su tradición y cultura y que no estaban con sutilezas, llamaban geisha a cualquier mujer que ofreciera su cuerpo a cambio de una onza de alimento. Poco a poco, los burdeles proliferaron para atender a los militares extranjeros, un negocio que el propio MacArthur, al frente de la ocupación, trató de eliminar sin demasiado éxito, aunque sí logró que el gobierno dejara de amparar a los barrios oficiales del placer. Para el año 1958, la prostitución se volvió totalmente ilegal, aunque los barrios de geishas volvieron a florecer poco a poco, pero ya nada sería como antes. En la actualidad, la venta de la virginidad está prohibida y las geishas aseguran que ya no se practica. También, conseguir un amante protector que mantenga una geisha es casi tarea imposible. Los hombres de negocios prefieren los bares y los karaokes, salvo cuando se trata de agasajar a un cliente muy importante. Y aunque una selecta minoría sigue frecuentando las casas de té más exclusivas, los clientes cada vez son de edad más avanzada. Todavía hay iniciantes de geishas jóvenes, pero su número, que ya no supera el millar, decrece sin parar, y su calidad, según las geishas adultas, también. La escolarización obligatoria ha acortado drásticamente su etapa de aprendizaje. El turismo de alto nivel es desde hace algunos años la última salvación de este arte tradicional y del estilo de vida de las geishas, y también una oportunidad insólita para un occidental de asomarse a un mundo secreto al que hasta hace pocas décadas solo se podía acceder con invitación. Con todo, el mundo tradicional de las geishas se debate en el tiempo para no desaparecer. Si te gustó este contenido, dale like, no olvides suscribirte y te esperamos para el próximo video. Muchas gracias.